buenas noches dominicanos, buenas noches dominicanas. Placer inmenso compartir una hora más con ustedes que día tras día sintonizan su programa Debates al Día, acompañado en esta hora especial de la especialísima e internacional D'Angeli Viloria. Muchas gracias, me estoy acostumbrando a eso de Claro, no, es verdad, usted se lo está ganando. Usted se lo está ganando. Miren quién está aquí, sencillo, José Luis Mendoza. El mío. El hombre del día, por cierto. El mío. El hombre Sí, del día, sí, por cierto. sí. José Luis Mendoza. Mira, y yo me sentí un poquito atemorizada, o sea, nerviosa, cuando escuché unos audios de que mi hermano José Luis Mendoza le iban a tirar un vehículo encima. Yo llamé, dije, espérate, el servicio de inteligencia secreto de la presidencia, rápido, guárdenme ese hombre. Los Debates al Día se tiró a la calle. ¿Qué es lo que está pasando? No hay problema. Solidaridad. Sí. Así es. Por cierto, José Luis, nosotros como que no tenemos tanto detalle, no manejamos tanto. No, vamos a orientar al público Debates al Día. Primero porque sí, yo he sentido la solidaridad de mis compañeros. No me puedo quejar. Debates al Día no es solo un grupo de gente que trabaja, sino que es una familia, así lo sentimos. De hecho, la familia Díaz, El D'Angeli, diputado me llamó, Ángel, el diputado Amado hoy Díaz. una vez. Óyeme, Sí. hay que estar en atención porque hay un asunto con José Luis Mendoza. De los más preocupados Sí. con ese tema. Y Amado sabe que es un cariño paternal el que compartimos, el que tenemos también con el Cido. Miren, a veces el camino al infierno está empedrado, como digo yo, de buenas intenciones. A veces hay gente alrededor de quienes dirigen instituciones que yo no sé si pensando en ayudar o en qué, a veces desayudan. Yo entiendo que a don Mario Melvin Soto, que insisto, nada, ni siquiera este acontecimiento va a reducir un ápice de la admiración que hemos sentido siempre por él, el trato elogioso que siempre hemos tenido hacia él y hacia su carrera. Mario Melvin Soto es uno de los mejores lanzadores dominicanos que hemos tenido en las grandes ligas. Me tocó desde muy joven ver sus números, sus récords, sus marcas, escuchar sobre todo de su, ¿por qué no?, de su mismo temperamento en el juego. Era un batallador, era un tipo con una gran ferocidad dentro del terreno de juego, y eso en su momento fue bastante conocido. Soto fue una gloria de los Rojos de Cincinnati y fue una gloria aquí en la pelota invernal de los Leones del Escogido. Sus duelos en aquella famosa temporada 80-81 con Cutá Pérez fueron históricos, fueron partidos extraordinarios. Esa final 80-81 no podría escribirse sin la gran actuación de Soto. Soto, a su retiro, que fue quizás más temprano de lo que él hubiera querido por las lesiones, Soto decidió entrar al gremialismo, y eso es bastante loable, al igual que Felipe Rojas Salou y otros. Soto decidió dedicarse a un trabajo que siempre vale la pena, que es luchar por las mejores condiciones de tus iguales, de tus colegas. Ha durado mucho tiempo al frente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Si ha estado ahí tanto tiempo es porque algo ha hecho bien. Yo soy el primero que dice que su gestión está llena de logros. Logró, por ejemplo, hacer ese edificio que es el Museo del Pelotero, que en su momento también lo elogiamos. Y ha logrado una serie de cosas. Bueno, ahí está precisamente Soto con su estilo particular. Ahí está la vez que se le zafa supuestamente el bate al bateador, y Soto como que no entendió mucho que eso fuera sin querer, y ahí se iba a armar una tremenda refriega. Mira, de ahí le tiró la pelota. Soto era un batallador, era un tipo que no cejaba un momento, era un guerrero en el terreno de juego. Y yo soy el primero que lo reconoce. ¿Dónde ha venido el problema, el dilema? El dilema ha venido porque parece que en medio de la presión, del conflicto que hay ahora, algunos jugadores parece que están reclamando una serie de cosas. Soto está haciendo aclaraciones de su gestión, lo cual está bastante bien. Ese es el debate de las ideas. Pero parece que quizás él ha sido sometido a una presión importante. Su reacción ante esa presión, bueno, es variable. En una entrevista radial que le hiciera Pío Deportes, un medio al que por cierto pertenecimos en el inicio de nuestra carrera y donde aprendimos mucho, en medio de esa entrevista, no sé bajo qué circunstancias, utilizó términos insultantes para referirse a Víctor Báez, un joven muy trabajador, una gran persona, un gran ser humano, hijo de don Manuelín Báez, una gloria, y hermano de Tania, una comunicadora de éxito. Claro, sí. A Héctor J. Héctor Díaz. J. Cruz. J. Cruz, perdón. Que bueno, que lo declararon así por Héctor J. Díaz, el poeta. Sí, O sea claro, que una cosa sí, tiene sí, que ver sí, con la sí, otra. sí. Miren ahí, jovencito Mario, en su época de clímax con Cincinnati. Y bueno, incluye a Bian Araujo. Bian, que es un trabajador. Y cuando digo un trabajador, es bueno que la gente sepa que Bian se acuesta después de la 1 de la mañana cuando sale de Telenoticias. Sí. Pero Bian tiene un programa a las 7 de radio. Sí, sí. Y va todos los días. Un Un trabajador. programa que él conduce, produce junto a Ricardo Rodríguez y vende, porque también se faja. No obstante la juventud. Entonces a mí me consta que Bian no está ahí porque es hijo de Zoila. Eso no le ha valido bien de nada. Soy el apoyo. Él ha tenido que guayar la yuca Sí. igualito.
Entonces, en el caso de un servidor, las declaraciones insultantes a mí no me molestan tanto. Yo estoy preparado en la vida para oír de todo. Lo que sí nos preocupó, la parte quizás más difícil de digerir, es la parte amenazante. Al final de ese audio hay un tema de que si veo a fulano le voy a hacer tal cosa, si veo a Perenceo le voy a hacer tal cosa. Entonces, uno puede decir, bueno, es la May de Play, es la calentura del momento. Pero yo decía hoy en la tarde, y lo voy a repetir hoy para nuestros televidentes, que es en la calentura del momento que se cometen las desgracias. Claro. Mira, la mayoría de ellas. En ese momento, nosotros que pudimos escuchar esos audios, él no estaba tan caliente. Al parecer este señor está acostumbrado a hacer esto. De la forma que él se expresó, de la forma que él idealizaba cómo tirarle un vehículo encima a José Luis, a cómo hacerle daño a uno de sus compañeros, diciendo claramente de que eso, yo le paso por encima ya, eso es un problema entre borrachos, yo lo agarro borracho. O sea, con la frialdad que lo hacía, mira, hay que prestar mucha atención porque nosotros somos reyes de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Y cada una de las palabras que salen de nuestra boca traen consecuencias. Y yo entiendo, José Luis, que esto no se puede quedar así. Usted es un comunicador que tiene personas a las cuales también le quieren, que se preocupan por usted. Yo me sentí muy nerviosa, muy preocupada, porque si a José Luis le pasa algo, me está pasando algo a mí. O sea, es un compañero que ya nosotros lo tenemos como parte de la familia. Pero también ahí están sus padres. O sea, si soy yo que no llevo su sangre, ¿qué no serán sus padres? ¿Qué no será su esposa? Exacto. Sus hijos. O sea, son personas que también se sienten afectadas por declaraciones amenazantes, declaraciones que le están amenazando de muerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca y él, que es una autoridad, que es una persona que su trabajo no es ese amenazar, sino aclarar situaciones y que si nosotros estamos en una posición determinada en cualquier institución, vamos a ser objeto de señalamiento y debemos tener la responsabilidad y la madurez y la profesionalidad para aclarar cualquier situación. Yo tomo de tus palabras y concluyo para pasar con el doctor Elcido Díaz. Yo primero creo que eso es así, hay que ser muy cuidadoso cuando usted está en una posición pública, hay que tener la flexibilidad de entender que no todo lo que usted haga le va a gustar a todo el mundo, eso nos pasa incluso a nosotros. Yo tengo que tener la capacidad de abrir las redes sociales y encontrarme a alguien que me diga algo que a mí no me gusta. Claro, el respeto no se negocia, pero sí se negocia o se puede entender la diferencia de opinión y de valoración incluso de tu trabajo. Luego está el tema de que, y quizás en eso le quiero dar el beneficio de la duda hasta al propio Mario, no tengo ningún problema en dárselo. La buena fe se presume, la mala fe se tiene que probar. Yo no tengo ningún problema y lo he dicho, yo soy el primero que está abierto a todos los tipos de conciliaciones. Ahora, vamos a ir a los tribunales y lo decidimos porque hay que poner un precedente. Aunque después de haber colocado la querella, ese mismo día nos sentemos a conciliar. No hay ningún problema. Yo soy una persona abierta al diálogo, me considero un demócrata. Yo creo que todos cometemos errores y que la distancia a veces entre un error y entre la corrección ciertamente es el arrepentimiento, no tengo ninguna duda, pero hay que poner un precedente. Los comunicadores necesitamos, en un país donde la violencia está a la orden del día, poner un límite y recordar que amenazar a alguien, no importa, en mi caso no soy un ciudadano de primera por ser comunicador, amenazar a un ciudadano debe tener un precio, porque esto no es una broma. Todos los dominicanos y las dominicanas que pasan de 40 años de edad tuvieron el privilegio, hay que decirlo así, en cierto modo, de ver todo lo que fue la carrera de Mario Melvin Soto en Grandes Ligas. Así es. Y naturalmente su participación destacada también con los Leones del Escogido. Sin embargo, todos recordamos, como si fuera ayer, incluso el sobrenombre que se colocó a Mario Melvin Soto de Casa Cabeza. Sí. Esa es la verdad. Aquí no estamos ni dramatizando ni exagerando nada. Porque hay que reconocer que fue un hombre que se caracterizó por ser agresivo. Agresivo y bravucón. Como le dicen en Grandes Ligas, hot dog, perro caliente. Sí. Perro caliente, pero ardiendo siempre. Es un hombre agresivo, violento e independientemente de que en parte eso le permitiera cosechar éxito porque tiraba pegado, era guapo y todo eso, pero la verdad es que usted, después de salir de un terreno y fundamentalmente después que ya usted se retira, usted tiene que
aprender a hacer la transición. Claro que sí. Usted tiene que saber que no es un terreno de juego que usted está. Es así. Usted tiene que deslindar una cosa de la otra, lo que es su participación, su rol de pelotero y de actor en un terreno de juego, y lo que es ya el hombre de sociedad, el hombre que incluso dirige un gremio no, la entidad que agrupa a los peloteros. Por cierto, que hay un debate en estos momentos en torno al problema del juego de estrella en el torneo y ese tipo de cosas, pero ese no es el tema. El asunto es que el ser humano, por un asunto de conveniencia en la vida, tiene que aprender a deslindar cosas, a hacer la transición. Usted no puede seguir agresivo, violento. Usted no puede, ya Mario Melvin Soto tiene alrededor de 50 años, 50 no, debe tener sus 55 años de edad. Entonces, nosotros en síntesis y en conclusión, ratificamos nuestra solidaridad para con el hermano, para con el compañero de trabajo. Nosotros le permitimos a José Luis, naturalmente, que sea él, su libre albedrío, que se ponga de manifiesto y decida qué hacer. Ahora, lo que él decida, que tenga la seguridad José Luis Mendoza, que va a contar con el apoyo irrestricto, con la solidaridad del equipo de Debates al Día, como eso y como amigo y como hermano, naturalmente. Muchísimas gracias. Yo eso lo cuento con eso y de verdad que ha sido un día, a pesar de todo, ha sido un día muy bonito porque es curioso que de situaciones como esa surja la oportunidad de que la gente te manifieste precisamente eso. Y yo tengo muy claro que mi rol es de intermediario. Nosotros somos facilitadores entre la información y quienes nos ven o nos escuchan o nos leen en el caso de la prensa escrita. Somos facilitadores. Yo siempre he aprendido una lección que me enseñó alguien hace mucho, José Luis. Evita de ser la noticia. De hecho, hoy me siento un poco incómodo, se lo reconozco, porque no me gusta ni me he preparado para ser protagonista. Siempre he sabido que el comunicador debe aspirar como mucho a ser conocido, no a ser famoso. El que tiene como meta en la comunicación hacerse famoso casi siempre genera algún tipo de comportamiento extremista. A mí eso no me gusta. Todo el mundo sabe que me gusta un poquito más la sobriedad, pero al final cuando te toca, y hoy ha sido un día donde de verdad que me he sentido al final bien. Creo que el balance es positivo. Mucha gente ha tenido el chance de expresarnos una serie de cosas, de decirnos, no solo a mí, a los mismos compañeros que están dentro de esta situación, el aprecio que nos tienen. Y bueno, al final se trata de eso. Uno lucha dentro de este lado no para caerle bien a todo el mundo, porque es imposible convencer a todos y que todos piensen como yo. Eso no va a pasar, ni aspiro a que pase. Sí aspiramos a aportar algo siempre. Algo, a veces es un término, una palabra, algo que usted busca en el diccionario, un dato nuevo, una forma de pensar distinta, que a veces sirva de referencia. Solamente con ese hecho, usted logrará que el otro razone un poco más. Yo creo que ya uno se va para su casa como un poquito más tranquilo. Muy bien. Bueno, recuerden, señores, que en materia de derecho, la fase de conciliación siempre tiene espacio. Como tiene que ser. Y, o sea, que tú puedes proceder y no hay ningún problema. Lo más importante es que tu posición no es hostil, no es de intransigencia, para nada. Pero también de respeto. Claro que sí. Y es importante eso que usted ha dicho, como la fase de conciliación es previa a lo demás. ¿Por qué? Sí. Porque no puede haber justicia si no hay arbitraje. Y además, claro, es bueno recordar que yo sé que a veces es duro decírselo a la gente, sobre todo cuando es parte de la familia de las víctimas y demás. La justicia, los códigos judiciales son la sustitución de la venganza individual. La venganza individual fue el método por excelencia con el que se hacía justicia, entre comillas, durante milenios. En el método, la misma ley hebrea, el varón más cercano a un fallecido perseguía al sospechoso o al culpable. Lo perseguía a pie, así con un palo, una espada, lo que fuese, y este corría hacia las ciudades de refugio, en el caso de que fuera una muerte accidental. Si era una muerte que se probaba no era accidental, pena capital. La venganza individual comienza a ser sustituida por la acción punitiva del Estado. El Estado sustituye la venganza individual. Y por eso yo siempre le digo a la gente, yo sé que no es fácil, cuando la gente pide justicia, no espere venganza. Usted pidió justicia. Cuando pide justicia, entonces tiene que dejar que la justicia, con sus códigos, sus tiempos, sus instituciones, trabaje. Sí. Y así la sociedad se va a resarcir, no necesariamente con sangre en las manos, como mucha gente a veces quisiera, sino con una sentencia, una condena, una moraleja, una enseñanza, una reparación, con jurisprudencia, y así la sociedad gana. Eso siempre ha sido una forma de pensar que tenemos. Sí. Con la venia de ustedes vamos a una pausa y regresamos en breve. Hablaremos del Pacto Mundial por la Migración.
La Cámara de Diputados aprobó este martes en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que autoriza al Banco de Reservas otorgar un préstamo de hasta 1.200 millones de pesos a organismos descentralizados y autónomos para entregar el sueldo 13 a sus empleados y el presupuesto complementario que modifica la ley número 243-17 de noviembre de 2017 de Presupuesto General del Estado para el año 2018. Los diputados aprobaron también la resolución que solicita la construcción y reparación de varias obras en la provincia Valverde y la que pide ir en auxilio de San José de los Llanos, San Pedro de Macorís para la reconstrucción de vías de acceso, alcantarillado y construcción de mercado. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, encabezó un aguinaldo organizado por el bloque del PRM y un almuerzo navideño de confraternidad con los diputados y diputadas. En la Cámara de Diputados seguimos trabajando. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos 3 pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. Regresamos con su programa Debates al Día. José Luis D'Angeli. Digo yo que el gobierno dominicano se salió debajo de una patana de 16 gomas. Porque la gran verdad es que no había forma de que pudiera salvarse la imagen del gobierno si se hacía otra cosa, si se firmaba ese pacto por la migración internacional, dirigido, regulado y propuesto por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas. No hay duda, señores. Y digo yo además que el intento reeleccionista que está montado, se derrumbaba. Fue la salida más sabia, más inteligente del gobierno, porque en función de esa realidad que decimos nosotros de manera categórica aquí, que está montada, en la intención de la reelección está montada, de intentar pasarla, evidentemente que se contraponía con la firma de ese pacto. Así que la gran verdad es que enhorabuena y qué bueno que haya sido, valga la redundancia, la decisión que se ha tomado, porque se hundía la intención de la reelección y al mismo tiempo lo más importante, lo primero, lo principal,
también se hundía el país. Esa es la verdad. José Luis, Nayelis. Mira, sabe que nuestro presidente ha sido señalado en muchas ocasiones que es un defensor a carta cabal de los haitianos, y es que lo ha beneficiado en muchas ocasiones, y esto tenía a la República Dominicana en un cierto temor de que haya una unión entre los dos países. Sin embargo, vemos que nuestro presidente se dejó asesorar en esta ocasión. Entendemos que tiene buenos asesores que le habían explicado que el hecho de él firmar este pacto era sepultar, como bien Elcido lo decía, estos aprestos reeleccionistas que ya se están sintiendo en la República Dominicana. Nosotros aplaudimos esta decisión porque al momento no nos conviene como país firmar un pacto de esta magnitud, porque el pacto está hecho, está diseñado no para un país como la República Dominicana, una isla como la República Dominicana que no tiene esa gran influencia de inmigrantes, sino para países ya más desarrollados que tienen esta situación, como los Estados Unidos, Francia, entre otros, que lamentablemente han tenido que guardar varios de estos inmigrantes que han llegado desprotegidos a esa ciudad y que necesitan un albergue. República Dominicana tomó la mejor decisión de no firmar ese pacto, y nosotros desde estos estudios sí aplaudimos esta decisión. Hay un artículo que escribió hace un tiempo el fenecido y, por cierto, muy admirado periodista. En algunas cosas no coincidíamos, pero en muchas sí. Aristófanes Urbáez, el roedor. Ay, sí. Aristófanes, siempre con ese sentido del humor tan especial que tenía, escribió en Listín Diario, en su columna, un artículo donde describía, y hoy, por cierto, gracias a mi buen amigo Ariel Miqueas, a quien pienso, por cierto, un día invitar a aquel programa, Ariel. Creo que podría aportarnos mucho en muchos temas, es un tremendo joven. Ariel me colocaba hoy ese artículo donde me hablaba de qué acertado fue Aristófanes cuando hablaba de que muchos luchadores del socialismo, del comunismo, tras la caída del muro en 1989, la caída del grupo de países socialistas, se quedaron en el aire y tuvieron que migrar hacia tanto otras ocupaciones como hacia otras actividades, sobre todo intelectuales. Y gran parte de esa migración, ¿hacia dónde se produjo? Se produjo hacia las ONGs y hacia las agrupaciones mundialistas, globalistas. Y el caso de la ONU es un caso perfecto de eso. La ONU está llena de gente que ahora, desde las cómodas oficinas de la Organización Nacional de los Estados de las Naciones Unidas, pues ha intentado proponer esa visión del mundo sin fronteras, de un mundo donde la patria es la humanidad, que son algunas de las frases que yo he escuchado, tratando de obviar que la historia no se puede pasar por alto. Las fronteras son las cicatrices de la historia. Alguien podrá decir que las cicatrices, producto obviamente de las heridas, no son deseables. Bueno, no tienen que ser deseables, están ahí, existen. Y nos explican una historia. Voy a citar un ejemplo simple. ¿De dónde nacen las fronteras dominicanas? Las fronteras actuales nacen del Tratado de Aranjuez. Un tratado que se hace entre dos potencias, Francia y España, que habiendo estado en guerra, negocian una paz, y esa paz también se refleja en sus colonias. Ese Tratado de Aranjuez, esas fronteras originales han tenido modificaciones, algunas buenas, algunas malas. Para mí la mayoría han sido perdidosas para la República Dominicana, porque Trujillo se dio más de 10.000 kilómetros de nuestro territorio. Pero ese no es el tema. Al final, nuestro país tiene unas circunstancias, no son iguales a las de otros países. Nosotros tenemos una particularidad. Recibimos una estampida humana, una migración que genera el país más pobre de Occidente, Haití. Y también al mismo tiempo generamos una migración que ha colocado 2.2 millones de ciudadanos dominicanos, tanto de nacimiento como de origen, en los Estados Unidos. Esa particularidad es imposible que puedas recogerla a un acuerdo pensando en 193 países y que tiene una influencia directa, sobre todo de gente que proviene de los 25 o 30 países más ricos del mundo. Países que, por cierto, don Elcido, D'Angelis, tienen una tasa de natalidad sumamente baja, donde la población nativa muere más de la que nace, se necesita una migración joven que haga una serie de trabajos, que llene una serie de empleos, de necesidades del mercado, pero que también pueda generar riqueza para pagar impuestos, para pagar las pensiones, porque llega un punto en que una parte de la sociedad más grande que la joven tiene más de 50 años, sí, y esos van directo a retirarse, a pensionarse. ¿Y quién va a pagar esas pensiones? ¿Quién va a generar las riquezas de las cuales se va a fiscalizar los impuestos?
Entonces, las necesidades de migración que tiene un país como España, que va a tener Francia, que tiene Alemania, que tiene los países nórdicos, jamás ni nunca pueden compararse a las de un país de 10 millones de habitantes, con una tasa de natalidad todavía bastante sana como la nuestra, pero con una presión demográfica que, como explicaba muy bien el doctor Ricardo Nieves, jamás se parece. Haití tiene más población que la nuestra en un territorio que es de la mitad del territorio dominicano. Pero agréguele a eso que las 5 provincias fronterizas, 4 de ellas son de las menos pobladas del país. Y que con la excepción de una parte... de las más pobres también. Y de las más pobres, correctamente. Sí. Y que de la presencia dominicana es menor a medio millón de habitantes. Mientras que del otro lado, los departamentos fronterizos haitianos tienen casi 3 millones de habitantes. Usted está viendo el desbalance. 3 millones contra menos de medio. Entonces, no podemos jamás pensar en acuerdos que sean garantistas, que ofrezcan promesas incumplibles, pero sobre todo, que es lo más doliente, don Élcido, D'Angelis, ¿cómo vamos a generar garantías que ni siquiera se han podido cumplir para los ciudadanos nativos dominicanos? Yo creo que en ese sentido era totalmente antinatural y se tomó una decisión práctica y que qué bueno que otra vez se demuestra que si la presión social se ejerce, se puede modificar la voluntad de los gobernantes. Efectivamente, ahí mismo voy, precisamente. Yo siempre he dicho que los gobiernos y que los políticos deben preocuparse por colocar el oído en el corazón del pueblo. Y de un pueblo que está levantado. En una sociedad, señores, que ha reaccionado. El mundo ha cambiado realmente. El mundo está revolucionado. Y esta sociedad no se suscribe, es parte del mundo. Y decimos esto porque en el país no hay un sector que no se haya levantado, que no se haya opuesto a esta firma. No hay un sector. Pero el poder puesto de manifiesto de manera contundente por parte de las redes sociales, señores, es algo innegable. Nadie puede negar el enorme poder que ha constituido las redes sociales. El país se levantó. Qué bueno que el gobierno escuchó al país, que el gobierno puso el oído en el corazón del pueblo, pero independientemente de que sea un asunto estratégico, tácticamente conveniente para el gobierno, a la luz de lo que decíamos en el introito de este tema, en el sentido de las pretensiones relacionistas que la hay, que sin dudas que la hay, pero la gran verdad es que el pueblo, que es lo principal, se identifica y está, si se quiere decir, rebosante de alegría, porque es la decisión más conveniente para el futuro inmediato y a largo plazo de la nación, que es lo más importante. Así es. Sí. Bueno, por otro lado, José Luis. ¿Usted quiere que le diga algo que no me puedo quedar? Sí. Si me quedo con eso me hace daño. Se impuso el bando de los peraltianos al de los montalvianos. El pragmatismo se El impuso. Palacio ha tenido siempre, en los últimos 6 años, 2 corrientes. Eso pasaba cuando Jorge Blanco, pasó en el gobierno de Guzmán, ni hablar. Ha tenido siempre los famosos científicos, los asesores, exacto. Y los pragmáticos. Una vez eran los tecnócratas. Todo el tiempo ha habido familias y grupos en pugna dentro. El gobierno de Guzmán es uno de los mejores ejemplos de eso. Sí. Estaba lo de la nuera, lo de la suegra, lo que... Entonces, y estaban los Vicente Sánchez Baré, por ejemplo. Sí. Entonces, en esta ocasión hay claramente 2 corrientes. Una que encabeza Gustavo Montalvo, que tiene mucha influencia de la sociedad civil, de técnicos, de gente que proviene de la izquierda histórica, que le conservadores, le da mucha importancia a las corrientes internacionales de la ONU, le dan mucha importancia a todo eso. Del otro lado está el bando de José Ramón Peralta, gente más pragmática, que se adapta más a las circunstancias. El peraltismo pragmático. Sí, totalmente, que piensa más en el rédito político. Sí. No le gusta mucho aquello que, aunque pueda ser bueno, tenga un costo político. Sí. Eso pensaron más en la reelección. Ese es su trabajo. De alguna forma, ¿verdad que sí? Así es. D'Angeli. No, Montalvo ha demostrado que tiene cierta influencia sobre el presidente y se dice que él era profesor. Él fue un adelantado de esas primeras corrientes, que incluso, déjame decirte, en un momento Montalvo era de los pocos que llevaba a veces opiniones discordantes. Yo, que me ha tocado a veces leer parte de esa historia de esos años 80 difícil en el Partido de la Liberación Dominicana, hubo una corriente que hasta propuso expulsarlo del partido, solo porque se atrevía a veces hasta a cuestionar posiciones del profesor Bosch.
O sea que todo el mundo Porque tiene su Montalvo, tono. porque Montalvo en ese partido, para decirlo de manera popular, sencilla, llana, que me entienda, era de lo que comía. Ah, sí. Montalvo era de lo que comía, ¿eh? Y si comía él, en medio de mucha gente que no comía, evidentemente que también daba mucha comida. Vamos a la pausa, señores. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. La Cámara de Diputados aprobó este martes en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que autoriza al Banco de Reservas otorgar un préstamo de hasta 1.200 millones de pesos a organismos descentralizados y autónomos para entregar el sueldo 13 a sus empleados y el presupuesto complementario que modifica la ley número 243-17 de noviembre de 2017 de Presupuesto General del Estado para el año 2018. Los diputados aprobaron también la resolución que solicita la construcción y reparación de varias obras en la provincia Valverde y la que pide ir en auxilio de San José de los Llanos, San Pedro de Macorís para la reconstrucción de vías de acceso, alcantarillado y construcción de mercado. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, encabezó un aguinaldo organizado por el bloque del PRM y un almuerzo navideño de confraternidad con los diputados y diputadas. En la Cámara de Diputados seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos 3 pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. Ahí está. Señores, no En vivo. No cojan. Muy ameno que son estos muchachos, sí. Esto- Por cierto, ¿qué es el PRM, Daniel? Y los teléfonos. Mira, antes de ponme los teléfonos en Sí, línea. por favor. No avisan, imagínate. Vamos a traer a Tommy para acá a partir de Así febrero. es. Mira, A Tommy. el PRM está muy preocupado. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en nuestra línea directa al 262-1919. El PRM está muy preocupado por el presupuesto del 2019 y dice que este presupuesto le puede crear un déficit mayor a la República Dominicana y estamos hablando de 20.000 millones de dólares en despilfarro y corrupción. ¿De dólares o de pesos? De dólares. Eso según lo que establece en una rueda de prensa que se efectuó el día de hoy. Paliza entiende que este presupuesto debe ser corregido entero. O
O sea, no es por parte, completo, porque es un presupuesto que no se corresponde para lo que ciertamente necesita la República Dominicana. Yo quiero decir que el rol de la oposición en todos los países del mundo democrático es, entre otras cosas, señalar, presionar, tratar de inclinar la balanza hacia las decisiones que entiende son más correctas para las mayorías. Creo que el PRM está haciendo un ejercicio de eso. Recuerdo haber en una ocasión haber hablado directamente con Paliza, que es un muchacho que pienso tiene un gran futuro en la política, que una de las cosas que tenía que cambiar era la forma en que los partidos asumían el debate de la actualidad. Bosch decía hace mucho tiempo que hacer política era discutir las soluciones a los problemas nacionales. Y yo diría que ¿qué cosas guardan más relación que la solución a los problemas nacionales que la prioridad en el gasto? La prioridad en el gasto es la discusión estrella todos los años en los sistemas políticos, sean parlamentarios o presidenciales. Aprobar un presupuesto en los Estados Unidos es una guerra política. Aprobarlo en España es una guerra política. En nuestro país nos hemos acostumbrado a partidos que dominan el poder ejecutivo y dominan ampliamente el poder congresual y por lo tanto la cosa se queda casi siempre en un sello gomígrafo. A veces se suele rescatar algún tipo de discusión. Hacer eso, yo pienso que nos lleva a un debate que a lo mejor debió haberse hecho más temprano. Es la única crítica que le voy a hacer. Creo que es un poco tarde para ablandar habichuelas. El debate tal vez debió haberse anticipado unos meses, pero todo el mundo está ocupado en primaria abierta y cerrada. Llega un poco tarde, pero está bien. El presupuesto tiene que generar una discusión incluso a lo interno del oficialismo. ¿Por qué? Porque ese es el único momento para los congresistas demostrar que están preocupados por sus representantes. ¿Cómo puede un senador, por ejemplo, o un diputado que representa una región ganadera demostrar que de verdad tiene un compromiso con sus votantes y con la gente que produce en su provincia, pidiendo mejores condiciones para el tejido productivo ganadero, que a lo mejor no está comprendido, no hay una partida, no hay unos incentivos para su sector? Lo mismo para el tema agrícola, para el tema minero, para el tema industrial, para el tema hotelero. Ese debería ser el momento estrella donde todo el mundo diga, no, espérate, mi sector exige esto y lo otro. Después se quejan de que solo los empresarios exigen. Pero que ellos estén organizados y sepan exigir es un mérito de ellos. El defecto en los demás grupos está en no saber hacer presión. Y yo diría que ese es el tema de la discusión presupuestaria, de manera que le doy ese reconocimiento de que esto es un tema positivo que lo coloca la oposición. Cuando el gobierno en su conjunto adopta posiciones propias del cumplimiento de su compromiso y de su responsabilidad, que se catalogan de positiva, de agradable, el pueblo la celebra. Y la gran verdad es que no hay razón para celebrarla. Usted está cumpliendo con su obligación, usted está cumpliendo con su responsabilidad, con un compromiso solemne. Eso pasa con la oposición. En este caso, no hay que celebrarle a Paliza ni al PRM que esté haciendo eso. Es que esa es parte de la responsabilidad de una oposición responsable y debe firme, ser así mismo, que constituye, señor, un elemento fundamental para el equilibrio, José Luis, claro, como tú lo señalabas. Es que es al país que le conviene. Y el ejemplo más contundente fue el que se puso de manifiesto en el día de hoy. La gran verdad es, señores, que las redes sociales y otras herramientas que se ponen de manifiesto han suplido la falta de una oposición firme por parte de la oposición política, y no es posible que esa oposición, y redundamos, señores, tenga que actuar también por reacción, de manera reactiva. No, la oposición debe actuar de manera preventiva, es no permitir que las cosas lleguen más allá de lo prudente y de lo conveniente para la población. Exacto. Qué bueno que sea así, pero no hay que celebrárselo. Esa es parte del compromiso frente a la sociedad dominicana, frente a la población y frente a sus partidarios de la oposición. Hacer precisamente eso, hacerse sentir frente al pueblo dominicano, porque es un equilibrio. Cuando los gobiernos, como decía José Luis, andan a sus anchas con el control de todas las instancias del Estado dominicano, no hay forma de que pueda tenerse éxito en el ejercicio del poder, porque no tienen un contrapeso. Esa oposición tiene la solemne obligación y responsabilidad de representar el contrapeso para el gobierno, que vaya evidentemente en beneficio, favor y provecho de la población dominicana. Mira, cuando nosotros iniciamos este programa, recuerdo que uno de nuestros planteamientos principales siempre fue que el PRM no estaba haciendo oposición, no estaba haciendo el trabajo de un partido opositor, que es lo que a ellos les corresponde. No pueden estar tan pasivos. Y hoy en día vemos que hay varios planteamientos que ha hecho el PRM
que nos hace entender de que se están poniendo las pilas, de que la República Dominicana ya está contando con un grupo de líderes políticos que están protegiendo y salvaguardando los beneficios del pueblo. Hay temas como es esto mismo del presupuesto, tema de la gasolina, y varios temas, el pacto migratorio, varios temas que ellos han sido, se han hecho eco y han sido parte de estas protestas, y que al final lo que hacen es beneficiar al pueblo, porque esto no tiene que ver en sí con un partido político ni un color. Esto tiene que ver en beneficiar los intereses del pueblo, que al final el pueblo somos usted y yo. Todos. Yo quiero agregar, porque pienso que no sería justo si lo dejamos pasar, que una parte de la oposición, no necesariamente comprendida en el PRM, ha tomado también, y ya lo decía él, sido a través de las mismas redes sociales como mecanismo, un nivel de protagonismo extraordinario. Yo quiero, por ejemplo, y no tienen que estar de acuerdo mis compañeros, pero es lo que pienso. Mira, el partido curiosamente más, yo diría, coherente con su pensamiento y sus acciones en este último tiempo ha sido, por ejemplo, el Partido Reformista. Sí, eso es sus correcto. Posicionamientos relacionados al pacto migratorio y una serie de elementos Ha sido proactivo. Ha sido consistente. Y propositivo. Pero luego está el tema de Fuerza Nacional Progresista, luego está el tema de los partidos democristianos, que fueron los primeros que iniciaron el tema de la oposición del pacto migratorio. Tenemos una llamada en línea. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Quién nos habla y de dónde? Luis Montero, de la provincia de Santo Domingo. Lo escuchamos, Luis. Me avisa. Sí, adelante. Sí, el gran defecto de la oposición en la República Dominicana descansa en que, sobre la base del diagnóstico de las problemáticas nacionales y de los errores de los gobiernos, no son capaces de hablar un proyecto que a mediano, corto o largo plazo se mantenga y en el proceso electoral puedan convencer a la masa sobre la necesidad de que voten por él. Okay. Yo decía que la Marcha Verde, en el fondo, era un grupo de políticos que trataban de elevar planes en contra del gobierno, pero no se iban a mantener como fuerza única y exclusivamente de hacer oposición y levantar reclamos a favor de la ciudadanía, que a largo plazo iban a tener que definirse y van a tener que participar en un partido político. Ese es el gran error y ha sido el gran error histórico de la izquierda dominicana. Muchas gracias. Yo creo que tiene mucho de razón. Sí, muy buen análisis. Los partidos dominicanos son, como decía aquel gran político argentino, Álvaro Alzogaray, decía, cuando le preguntaban de los peronistas y los radicales, decían, por más que se odien, son siameses ideológicos. En la República Dominicana, los partidos, por más diferencias que tengan, casi siempre tienen el mismo libreto en el poder. La religión es el presupuesto, el líder es el presupuesto, la ideología es el presupuesto. Y eso es muy posible que tenga que cambiar. Usted habla de la izquierda, es interesante porque yo diría que el 95% de las agrupaciones políticas dominicanas tienen un pensamiento similar. Hay muchas cosas que tienen que cambiar y una de ellas, usted la dijo, tiene que haber propuestas. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Adelante. Sí, baje su televisor, por favor, para que pueda hablar con nosotros. ¿Aló? Sí, adelante. No nos escucha, parece que tiene Bueno. delay. Adelante. Sin duda, José Luis, sin duda, eso es así. Pero, ¿cuál es el problema, José Luis? Lamentablemente, que la oposición pierde la autoridad moral para actuar, hermano, para hacer una verdadera y profunda oposición. Porque se asocian con el gobierno muchas veces. Y la gran verdad es que, por ejemplo, en estos momentos, hay dirigentes importantes del principal partido, es más, de los principales partidos de oposición, que indirectamente se benefician del gobierno y a veces pierden la autoridad moral para actuar. Buenas noches. ¿Aló? Sí, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Aló? Sí, la Adelante. escuchamos. San José de Ocoa. Sí, baje su televisor, por favor, para que pueda escucharnos. Abajito, lindo. Hable entonces, díganos. Ahora. Ahora sí. No, hay problema. Lamentablemente. Sí. Entonces, Buenas adelante. noches. Buenas noches, adelante. Ahí llamó el mudo. Entonces, José Luis, D'Angelis, ese es el gran problema, que se echa de lado una
oposición contundente en favor y beneficio del pueblo dominicano, porque vienen los beneficios particulares. Vienen los beneficios particulares. Hay dirigentes de oposición importantísimos que indirectamente se benefician de este gobierno para ser responsables, para actuar con responsabilidad. Pero no son uno ni dos, son muchos. Sí, entonces, a la hora de la verdad, se meten debajo de la mesa, José Luis, porque forman parte del pastel. Porque están comprados. Claro que sí. No pueden decir nada en contra porque entonces le quitarían el sueldo. Bueno, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué tantas cosas giran alrededor del Estado? Alrededor del presupuesto, alrededor del... Asesoría en consejo por aquí, asesoría por allí. No, y la esposa allá, los hijos acá, los hijos becados, el primo en la embajada. Entonces, hay un culto al Estado. Hay que aplicarle la máxima, a Dios rogando y con el mazo dando. No, y yo voy a insistir, voy a hacer un poquito de campaña libertaria. Los países que redujeron el Estado a su mínima expresión, a tener el mínimo de empleados que necesitan, el mínimo de instituciones que necesitan, tienden a tener menos problemas de corrupción y es natural. Nosotros somos el cuarto país de América Latina en número de ministerios. Si usted le suma a los ministerios, que son 22, 23, las direcciones nacionales, los comités, todo lo que se han inventado para hacer del Estado grande que tenemos, enorme. Entonces usted se imagina cuántos compromisos se necesitan para mantener, sostener a un número de funcionarios que yo siempre he dicho, aquí hay más de 1,5 millones de gente cobrando al Estado directamente. Sí. Somos 10 millones de habitantes. Es decir, un poco más de 1 de cada 10 dominicanos claro. Está directamente cobrando al Estado. Sí, claro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Yo quiero decirle que la gente del PRM son la gente más charlatana. ¿Por qué ellos no le dan los créditos al presidente de no firmar el pacto? Ellos dicen que no, que fue porque el presidente tiene miedo. Bueno, gracias por su llamada. Son formas de verlo. Nadie le va a hacer campaña al otro gratuita. Lo que no hay ninguna duda, no escuché el nombre de la persona que llamó, lo lamento, pero de lo que no hay ninguna duda, señora, creo que era una señora, ¿no? Es que había una intención distinta a la que se termina decidiendo. Así es. ¿Por qué ocurre el cambio? Bueno, si usted quiere, puede darle el crédito a que el gobierno maduró y cambió de opinión. Puede darle el crédito a las intenciones a la opinión pública. Puede darle el crédito a la oposición por haber presionado. La conjunción de factores al final es la que suma. Luego denle el valor que usted quiera a cada factor de esos. Claro. Buenas noches, ¿quién nos habla? Saludos, buenas, José Salaya. Sí, ¿de dónde nos habla? Desde Higüey. Desde Higüey, lo escuchamos. Sí, lo que yo pienso y creo, ¿por qué el dominicano en sí, o el político dominicano, no se enfoca en ser un político transparente? Que políticamente hablando es una postura muy, muy positiva para el político. Y más yo creo que conseguiría más votos porque ciertamente el dominicano está cansado de eso. ¿Por qué hay políticos no corruptos que no se enfocan en ser honestos? Yo voy a tratar de responderlo más corto para que mis compañeros digan su opinión. Yo he entendido en el tiempo que tengo aprendiendo un poquitico, no sé mucho de política, que en América Latina y esencialmente en un país como el nuestro, insisto, donde existe el culto al Estado, hay una validación cultural de la corrupción. La corrupción no viene de Marte, de los anillos de Saturno, no baja del cielo y se le impone a un pueblo honesto. No, hay un pueblo que tiene unas características que valida en su voto. ¿Cómo? Trate de ser honesto en el ejercicio del Estado y pregúntese quién es el primero, un familiar, un amigo, un vecino que le va a decir, y tú vas a ser pentonto, que no vas a hacer esto o aquello. Y tú vas a ser pentonto, que no vas a poner a tu amigo, a tu novia, a tu vecino, a tu papá a cobrar en tal institución. Entonces, hay una cultura que presiona al que lo hace bien para que no lo haga tan bien. Y hay una cultura que al que ya se acostumbró a hacerlo mal, termina premiándolo en forma de apoyo. Eso es una sociedad que... Mira, yo lo único que puedo decir, con el perdón del amable televidente, señores, es que hay dirigentes de oposición en este país que si pasara la reelección no tienen valor para decirle que no a Danilo Medina. Ay, mi madre. No tienen valor. Ay, se lo digo yo. Ay, mi madre. Sí, buenas noches. Coño, tú tienes que ver. Ay, buenas noches. ¿Aló? Sí, adelante. Otro problema importante con relación al tema de la corrupción. La corrupción, yo estoy haciendo un estudio sobre los problemas de América del Sur. Okay. Y particularidad en cuanto a lo que es el tema de la delincuencia. Okay. Y la delincuencia tiene una explicación sociológica.
en que hay un grupo reducido que acumula la fortuna, la riqueza, y no distribuye la riqueza, no socializa la riqueza. Entonces, la corriente neoliberal ha llevado a estos políticos a que tengan que buscar dinero para poder hacer campaña, y eso han acostumbrado al pueblo a que para ellos ir a una actividad ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, porque el caballero? dinero ha sustituido los valores. Sí. Quien no tiene dinero en este país puede hacer grandes proyectos y nadie lo valora. ¿Cuál es tu nombre, por ¿Cuál es favor? su nombre? Se Muy fue. profundo, A mí muy me gustaría profundo. que él me explicara en su libro, y ojalá pueda llamarnos de nuevo, yo lo compro, lo leo, cómo entonces la capital más peligrosa y violenta de América Latina es Venezuela. Es un país que tiene más de 20 años de gobierno de izquierda, predicando contra el capital, y sin embargo la violencia no cede. Claro que sí. Entonces sería bueno que él nos Al explique esa contrario. paradoja. Buenas noches. Hello. Sí, ¿De qué adelante. nos habla y de dónde? Con una línea, por favor. ¿Perdón? Hello. Sí, lo escuchamos. Sí. Adelante. Buenas noches. Encima del tiempo, adelante, por favor. Licenciado, Sí. hablando de corrupción, aquí en Acabo del Medio hay unos terrenos que se la quieren robar los PLDistas. ¿Dónde? En Acabo del Medio. Oh, muy bien. Acagua al medio. Acabo el medio. Bueno, todas las comunidades que sientan que eso pasa, empodérense. Que toda protesta, los medios de comunicación las cubren, porque llama la atención. José Luis, ¿por qué será que en los programas donde participa D'Angeli Vilorio, la internacional, la abogada de prestigio, y por lo que veo, próxima presidente, o no próxima, para no exagerar, futura presidente Del Colegio al de Colegio Abogados. de Abogados de la República, el tiempo como que pasa tan rápido? No, no, Hay algo no. como curioso. Lo señores. bueno tiende a durar poco. Bueno, Mira, señores, buenas noches. Antes de irnos, Sí. solamente quiero decir que, mira, la honestidad es un valor ya escaso y no se encuentra en todo el mundo. Vamos a fomentar el valor de la honestidad en todos los sectores, tanto en la política como en nuestra vida social. Así Para mí es un concluye- honor así cada concluye noche este compartir con programa en ustedes. el día de hoy con ese importante mensaje de la distinguida D'Angeli Vilorio, José La Luis Mendoza, internacional. la Me internacional está D'Angeli gustando. Vilorio. Estuvimos con ustedes. Buenas Hasta noches. mañana, Dios mediante. Buenas noches.